En un pueblo aislado de Normandía, unos obreros que restauraban la cripta del antiguo convento de Santa Teresa hicieron un descubrimiento tan inquietante que abandonaron la obra en plena noche. Hace 120 años, en 1731, una joven religiosa llamada Margarita de Beaulieu desapareció misteriosamente de ese mismo lugar. Lo que estos hombres encontraron bajo las losas milenarias reveló una verdad tan perturbadora que la Iglesia ordenó de inmediato un silencio absoluto. Aún hoy, los archivos diocesanos guardan el secreto de este caso que sacudió los cimientos mismos de la fe en la región. Si ya sientes un escalofrío recorriéndote, suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo en este momento. Tu apoyo nos acompaña en esta inmersión en una de las historias más oscuras de la historia religiosa francesa. El año 1731 marcó un punto de inflexión en la historia de Francia. Luis XV llevaba 16 años en el trono y el reino vivía un periodo de prosperidad relativa tras las devastadoras guerras del siglo anterior. En esta Francia naciente, la Iglesia Católica seguía siendo una institución poderosa, dueña de vastos dominios y guardiana de una influencia espiritual sin igual sobre las poblaciones rurales. Fue en este contexto que se alzaba el convento de Santa Teresa, anidado en las colinas verdes que dominan el valle del río Solo, a pocas leguas de Bailleux. Este monasterio benedictino, fundado en 1241 por Isabel de Crepon, viuda de un varón local fallecido en las cruzadas, albergaba desde casi 5 siglos a una comunidad de religiosas provenientes principalmente de la nobleza normanda y la rica burguesía parisina. La arquitectura del convento refleja esta larga historia. Los edificios se organizan alrededor de un claustro central con columnas de caliza blanca, donde resuena perpetuamente el murmullo de las fuentes y el susurro de los tilos centenarios. La capilla, joya del arte gótico normando, eleva sus bóvedas hacia el cielo a través de vitrales que transforman la luz en un caleidoscopio de colores sagrados. Pero es la cripta, vestigio del edificio románico original, la que constituye el corazón espiritual del lugar. Tallada en roca caliza, alberga los sepulcros de las fundadoras y benefactoras del convento. El aire allí es siempre fresco, impregnado del olor penetrante de la piedra húmeda y las velas que arden día y noche frente a las tumbas. Las religiosas acuden diariamente para sus devociones personales en un silencio roto solo por el eco de sus pasos sobre las losas desgastadas por 5 siglos de oración. Al final de ese año, 42 religiosas vivían entre sus muros bajo la autoridad de la Madre Agnès de Montcl, una mujer de 58 años que dirigía la comunidad desde hacía 15 años. Mujer de carácter, proveniente de una familia de parlamentarios de Rouen, había sabido mantener la disciplina mientras preservaba la reputación de excelencia espiritual e intelectual de su establecimiento. Los días en el convento transcurrían según un ritmo inmutable, marcado por los 7 oficios diarios, maitines a las 4 de la mañana, laudes al amanecer, prima, tercia, sexta, nona, vísperas al atardecer y completas antes del descanso nocturno. Entre estos momentos de oración común, las religiosas se dedicaban a trabajos manuales, al estudio de las escrituras, a la copia de manuscritos y a la educación de las jóvenes pensionistas cuyas familias pagaban generosamente por su instrucción. Esta vida regular, esta aparente serenidad, esta devoción ejemplar, todo iba a cambiar en pocas horas durante una gélida noche de diciembre de 1731, cuando los secretos más oscuros de esta institución santa finalmente saldrían a la luz. El invierno de 1731 fue excepcionalmente riguroso. Desde noviembre, heladas tempranas habían atrapado Normandía, congelando los ríos y cubriendo los prados con una capa de escarcha que no se derretía, ni siquiera en las horas más cálidas del día. En el convento de Santa Teresa, las religiosas habían organizado su vida en torno a esta constante batalla contra el frío. Las brasas ardían en los pasillos, las gruesas cortinas de lana protegían las ventanas y cada hermana guardaba celosamente bajo su hábito una bolsa de agua caliente. Fue en esta atmósfera de frío mordaz que vivía la hermana Margarita de Beaulieu, una joven de 23 años que había pronunciado sus votos definitivos 3 años antes. Margarita encarnaba todo lo que la aristocracia francesa podía producir de más refinado, una belleza delicada y fina, una inteligencia viva nutrida por la mejor educación, un conocimiento notable del latín, el griego y los textos sagrados. Pero tras esta perfección aparente se escondía un espíritu independiente, curioso, a veces rebelde, que no aceptaba ciegamente las verdades establecidas. Las circunstancias de su ingreso al convento seguían siendo un misterio. Hija menor del conde Armand de Beaulieu, señor de Corville-sur-Eure, había sido enviada a las benedictinas tras lo que su familia llamaba discretamente un incidente lamentable. Nadie conocía la naturaleza exacta de ese incidente,
pero los rumores de Salón hablaban de una relación prohibida, tal vez incluso de un hijo ilegítimo del que se había borrado todo rastro. Margarita había aceptado su condición con una resignación que apenas ocultaba una profunda amargura. Se había entregado cuerpo y alma a la vida religiosa, encontrando en el estudio y la oración un refugio para sus tormentos interiores. Su celda, austera como todas las demás, se distinguía por la impresionante colección de manuscritos que había reunido, comentarios patrísticos, tratados de teología, crónicas históricas e incluso algunos textos profanos que escondía cuidadosamente bajo su jergón. Porque Margarita tenía una pasión devoradora por la historia. Pasaba largas horas en la biblioteca del convento, una sala abovedada donde se alineaban cerca de 3000 volúmenes, legado de generaciones de religiosas eruditas. Allí estudiaba las crónicas de siglos pasados, las bulas pontificias, las cartas reales, reconstruyendo pacientemente la historia de su convento y de la región. Esta pasión por la historia sellaría su destino. Desde hacía meses, Margarita había emprendido la tarea de catalogar los archivos del convento, una labor colosal que la Madre Agnés le había encargado para ocupar su mente demasiado curiosa. Estos archivos, conservados en una sala abovedada adyacente a la biblioteca, contenían 5 siglos de documentos, correspondencia, cuentas, donaciones, testamentos, bulas de indulgencia, actas de visitas episcopales. Fue al clasificar estos papeles que Margarita comenzó a descubrir incoherencias inquietantes. Algunas donaciones importantes mencionadas en las crónicas no aparecían en los libros de cuentas. Sumas considerables parecían haber desaparecido sin explicación. Bienes inmuebles legados al convento ya no figuraban en los inventarios recientes. Pero lo que más la intrigó fue el descubrimiento de una correspondencia secreta entre la Madre Agnés y un tal señor de Villerroy, un personaje misterioso que parecía estar perfectamente informado de los asuntos internos del convento. Estas cartas, escondidas en un doble fondo de un cofre de cedro, revelaban detalles perturbadores sobre la vida privada de las pensionistas, los secretos de sus familias, sus fortunas y alianzas. En las semanas previas a su desaparición, Margarita había cambiado de comportamiento. Sus compañeras notaron que parecía preocupada, nerviosa, que se sobresaltaba al menor ruido. Había dejado de participar en las recreaciones comunes, prefiriendo aislarse en su celda o en la biblioteca. Durante los oficios, a menudo se la veía distraída, con la mirada perdida en el vacío como si reflexionara sobre problemas insolubles. La hermana Clotilde de Bretouille, su amiga más cercana en la comunidad, se inquietaba por este cambio. Margarita siempre había sido reservada, pero esta nueva melancolía tenía algo perturbador. Cuando Clotilde intentaba hablarle, Margarita eludía las preguntas pretextando fatiga o dolores de cabeza. Parecía cargar con un peso demasiado pesado para sus hombros, como testificaría más tarde la hermana Clotilde durante la discreta investigación llevada a cabo por las autoridades diocesanas. A veces la sorprendía llorando en silencio durante la oración. Cuando le preguntaba qué la atormentaba, ella solo respondía: «Ruega por mí, hermana. Ruega para que tenga el coraje de hacer lo que es justo». Esta frase enigmática cobraría todo su sentido cuando, 120 años después, se descubrieron las verdaderas razones de la angustia de Margarita. El 15 de diciembre de 1731, día de su desaparición, fue particularmente frío. La nieve caía desde el amanecer, cubriendo los jardines del convento con un manto inmaculado que amortiguaba todos los sonidos. Las religiosas se habían reunido cerca de las chimeneas, hilando y bordando en silencio, interrumpiendo su trabajo solo para los oficios. Ese día, Margarita parecía más tensa de lo habitual. Varias hermanas notaron que apenas comía y que no dejaba de lanzar miradas hacia la mesa donde estaba la Madre Agnés. Durante el oficio de vísperas, tomó la palabra durante las intenciones de oración, pidiéndole a Dios que diera fuerza a quienes deben revelar la verdad, incluso cuando esta verdad pueda causar dolor. Esta oración extraña hizo fruncir el ceño a la Madre Agnés, quien lanzó una mirada interrogante a Margarita. Pero ésta bajó la cabeza y no dijo nada más hasta el final del oficio. Tras la cena, tomada como siempre en silencio mientras una religiosa leía pasajes de la vida de los santos, Margarita se dirigió a la cripta para sus devociones personales. Era una costumbre que había adoptado desde su llegada al convento. Cada noche, descendía a la cripta para orar sola frente al sepulcro de Santa Teresa en silencio y recogimiento. Esa noche del 15 de diciembre de 1731 sería la última vez que se la vio con vida. Cuando las campanas tocaron completas, el último oficio del día, Margarita no había regresado de la cripta. La hermana Clotilde,
preocupada, bajó a buscarla. Encontró la cripta vacía, iluminada solo por las velas que ardían frente a los sepulcros. El reclinatorio donde Margarita solía arrodillarse estaba vacío. Su libro de oración personal, un pequeño volumen encuadernado en cuero rojo que nunca abandonaba, estaba abierto sobre la losa en la página del Salmo 51, «Ten piedad de mí, oh Dios, según tu gran misericordia». Se dio la alarma de inmediato. La madre Agnés organizó una búsqueda por todo el convento. Se registró cada rincón, cada celda, cada corredor. Los sirvientes exploraron los sótanos, los áticos, las dependencias. Nada. Margarita había desaparecido como si la tierra se la hubiera tragado. La investigación llevada a cabo por las autoridades diocesanas fue minuciosa. Monseñor Charles François de Mornay, obispo de Bailleux, envió a su vicario general, el abad Julien de Bréauté, un hombre experimentado en asuntos delicados. Cada religiosa fue interrogada individualmente bajo el sello del secreto de confesión. Cada sirviente, cada proveedor, cada campesino de los alrededores fue cuestionado. Los testimonios coincidían. Nadie había visto a Margarita salir del convento. Los porteros juraban que todas las salidas estaban cerradas según las reglas. Los muros de 4 metros de altura eran intransitables sin escalera. Las rejas de las ventanas estaban intactas. El misterio parecía total, pero el abad de Bréauté, hombre de una inteligencia notable, señaló varios detalles inquietantes. Primero, la actitud de la madre Agnés durante los interrogatorios. La superiora, normalmente tan dueña de sí misma, parecía nerviosa y evasiva. Afirmaba no saber nada de las preocupaciones de Margarita, pero sus respuestas carecían de espontaneidad. Luego estaba la historia de la correspondencia secreta. Varias religiosas habían mencionado que Margarita trabajaba desde hacía meses en los archivos. Cuando el abad pidió examinar sus documentos, la madre Agnés afirmó que todo estaba en orden, pero se negó rotundamente a que un extraño revisara los papeles del convento. Finalmente, estaba la familia de Margarita. El conde de Beaulieu, informado de la desaparición de su hija, se limitó a una respuesta lacónica: ella hizo su elección. Que se haga la voluntad de Dios. Esta indiferencia gélida sorprendió al abad, que esperaba ver a un padre angustiado exigiendo explicaciones. El invierno de 1731 a 1732 estuvo marcado por una serie de eventos extraños en el convento de Santa Teresa. Las religiosas reportaron ruidos inexplicables durante la noche, gemidos sordos que parecían surgir de las profundidades de la tierra, pasos en los corredores cuando todas las hermanas estaban en sus celdas, puertas que se cerraban sin razón aparente. La madre Agnés atribuyó estos fenómenos a la emoción causada por la desaparición de Margarita. Multiplicó las oraciones, los ayunos y los ejercicios espirituales para calmar los espíritus perturbados. Pero los incidentes se multiplicaron. Una mañana, se descubrió que la biblioteca había sido puesta patas arriba. Libros estaban esparcidos por el suelo, manuscritos rasgados, tinteros volcados. La madre Agnés acusó a las novicias de no haber cerrado bien la puerta, permitiendo que las ratas causaran los daños. Pero varias hermanas afirmaron haber oído voces en la biblioteca a medianoche. Días después, fue la sacristía la que se encontró desordenada. Los vasos sagrados habían sido movidos, los ornamentos arrugados y las velas apagadas. Esta vez, la madre Agnés ordenó rondas nocturnas para vigilar los edificios. Pero lo más inquietante era la actitud de algunas religiosas. La hermana Clotilde, amiga de Margarita, se había vuelto taciturna, casi hostil. Evitaba la mirada de la madre Agnés y mostraba reticencia a participar en los oficios. Cuando le preguntaban qué la preocupaba, solo respondía: Margarita no se ha ido, sigue entre nosotras. Está esperando. Esta frase enigmática perturbaba profundamente a la comunidad. ¿Qué quería decir Clotilde? ¿Tenía información sobre la desaparición de su amiga o su mente había sucumbido a una locura mística? En la primavera de 1732, los incidentes cesaron tan abruptamente como habían comenzado. El convento recuperó su aparente serenidad. De Margarita solo se hablaba para orar por el descanso de su alma. Oficialmente, se decía que había partido para unirse a una orden contemplativa en una región lejana. Esta versión, promovida por la jerarquía, terminó siendo aceptada por todos. Solo la hermana Clotilde se negaba a olvidar. Hasta su muerte en 176, siguió afirmando que Margarita seguía en el convento,
en algún lugar en las profundidades de la tierra, esperando que se hiciera justicia. Si esta historia ya te hiela la sangre, imagina lo que sintieron los obreros que 120 años después descubrirían que Clotilde podría haber tenido razón. El año marcó un giro en la historia de Francia. La revolución barrió el antiguo orden y la Iglesia Católica fue una de sus primeras víctimas. El 2 de noviembre de 1789, la Asamblea Nacional votó la nacionalización de los bienes del clero. Los conventos y monasterios fueron cerrados, sus ocupantes dispersados o encarcelados. El convento de Santa Teresa no fue una excepción. En febrero de 1790, un destacamento de guardias nacionales llegó para notificar a las religiosas la orden de evacuación. La madre Agnès de Montclé había muerto 45 años antes, llevándose sus secretos a la tumba. Su sucesora, la madre Françoise de Bombal, intentó en vano negociar un plazo. Las religiosas fueron dispersadas a los cuatro vientos. Algunas encontraron refugio en familias simpatizantes. Otras emigraron a Inglaterra o a los estados alemanes. Algunas perecieron en la guillotina durante el terror. La mayoría desapareció en el anonimato de la tormenta revolucionaria. El convento fue saqueado metódicamente. Los revolucionarios se llevaron todo lo que tenía valor: vasos sagrados, ornamentos bordados en oro, pinturas de maestros, manuscritos iluminados. Lo que no podía venderse fue destruido por fanatismo o negligencia. Pero, curiosamente, los saqueadores evitaron la cripta. Tal vez por superstición, tal vez por respeto a los muertos, se limitaron a robar los ornamentos de los sepulcros sin tocar las sepulturas mismas. Las losas de piedra, demasiado pesadas para moverlas fácilmente, permanecieron en su lugar. Durante 60 años, de 1790 a 1850, el convento de Santa Teresa quedó abandonado. Los tejados se derrumbaron, los muros se agrietaron, la vegetación invadió los patios. Solo la cripta, protegida por sus bóvedas masivas y su posición subterránea, resistió relativamente bien los estragos del tiempo. Los campesinos de la región evitaban acercarse a las ruinas. Contaban que luces extrañas danzaban a veces entre las piedras derrumbadas y que cantos gregorianos se elevaban de los escombros en noches de luna llena. Estas supersticiones, transmitidas de generación en generación, mantenían vivo el recuerdo de los misterios que habían atormentado este lugar. En 1851, bajo el Segundo Imperio, la Iglesia Católica francesa experimentó un renacimiento espectacular. Napoleón III, deseoso de ganarse las buenas gracias del clero, fomentó la restauración de los monumentos religiosos. El obispo de Bailleux, Monseñor Flavien Hugoin, hombre de acción y cultura, decidió restaurar el antiguo convento de Santa Teresa para convertirlo en un internado para jóvenes de la burguesía. El proyecto era ambicioso. Se trataba de reconstruir completamente los edificios conventuales, restaurar la capilla y reordenar los jardines. Para llevar a cabo esta empresa, el obispo recurrió a Eugène Viochet-le-Duc, el arquitecto más reputado de la época en restauración de monumentos góticos. Viochet-le-Duc, apasionado por la arqueología medieval, aceptó el proyecto con entusiasmo. Veía en este convento normando un ejemplo notable del arte gótico francés digno de ser salvado de la ruina. Los trabajos comenzaron en la primavera de 1851, dirigidos por el contratista Auguste Dubois, un hombre experimentado que ya había participado en la restauración de varios monumentos históricos. Los obreros que se pusieron manos a la obra eran en su mayoría artesanos locales, albañiles, carpinteros, tejadores, vidrieros. Conocían las leyendas que rodeaban el convento abandonado, pero su pragmatismo normando los hacía poco sensibles a las supersticiones. Tenían un trabajo que hacer y lo harían con esmero. Los primeros meses transcurrieron sin incidentes notables. Se despejaron los escombros, se consolidaron los muros, se rehicieron los tejados. La capilla, milagrosamente preservada, recuperó poco a poco su esplendor original. Los jardines fueron rediseñados según los planos del estilo clásico. Pero cuando llegó el momento de abordar la cripta, las cosas se complicaron. Fue en junio de 1851 cuando los obreros entraron en la cripta por primera vez en 60 años. El lugar estaba en un estado de conservación notable. Las bóvedas románicas, talladas en caliza dura, habían resistido el paso del tiempo. Los sepulcros de las fundadoras, aunque algo dañados por los saqueadores revolucionarios, seguían en su lugar. Pero lo que impresionó de inmediato a los obreros fue la atmósfera peculiar de ese lugar. El aire era pesado, opresivo, cargado de una humedad helada que parecía calar hasta los huesos.
Las llamas de las antorchas vacilaban extrañamente, como si corrientes de aire invisibles las agitaban. Y luego estaba ese silencio, un silencio tan denso que parecía casi tangible. Jean-Baptiste Leclerc, el capataz encargado de supervisar los trabajos en la cripta, era un hombre sólido, poco impresionable. Hijo y nieto de albañiles, estaba acostumbrado a obras difíciles, pero al entrar en la cripta sintió un malestar inexplicable. Era como si alguien nos observara, confesaría más tarde a su mujer. Tenía constantemente la sensación de que una presencia invisible rondaba a nuestro alrededor. Los trabajos en la cripta consistían principalmente en limpiar las losas, consolidar las bóvedas e instalar un sistema de drenaje para evacuar la humedad. Era un trabajo minucioso que requería mover algunas lápidas para acceder a los cimientos. Fue el levantar una losa particularmente masiva situada justo frente al altar de Santa Teresa que los obreros hicieron su primer descubrimiento inquietante. Bajo la piedra, encontraron una cavidad que ningún plano mencionaba. Esta oquedad, tallada en la roca, contenía varios objetos extraños, fragmentos de pergamino ennegrecidos, restos de tela y, sobre todo, algo inexplicable, marcas de arañazos en las paredes de piedra. Estos arañazos eran profundos, como si alguien hubiera rascado la piedra con una fuerza desesperada. Formaban patrones caóticos, casi frenéticos, que evocaban un sufrimiento indecible. En el centro de la cavidad, los obreros también descubrieron manchas marrones que parecían ser sangre seca. Leclerc, perturbado por este hallazgo, llamó a su jefe, Auguste Dubois. Este examinó cuidadosamente la cavidad y los objetos que contenía. Como hombre experimentado, comprendió de inmediato que se enfrentaba a algo excepcional, quizás incluso peligroso. No iremos más lejos sin consultarlo con Monseñor, declaró Dubois. Este descubrimiento excede nuestras competencias. Pero los obreros, picados por la curiosidad, continuaron sus investigaciones. Al explorar más minuciosamente la cavidad, descubrieron que comunicaba con una red de galerías subterráneas excavadas en la caliza. Estas galerías, probablemente muy antiguas, serpenteaban bajo los cimientos del convento. Fue al explorar la más amplia de estas galerías que Jean-Baptiste Leclerc hizo el descubrimiento que cambiaría el curso de la historia. Al fondo de la galería principal, en un nicho natural formado por la erosión de la caliza, Leclerc encontró lo que quedaba de un ser humano. Los restos, perfectamente conservados gracias a la sequedad del lugar, estaban dispuestos en una posición que heló la sangre del capataz. El esqueleto estaba encorvado contra la pared rocosa, las manos crispadas hacia el techo, como si la persona hubiera luchado hasta el final contra una muerte atroz. Pero lo que realmente aterrorizó a Leclerc fue el descubrimiento, cerca de los restos, de un pequeño cuaderno encuadernado en cuero rojo. Este cuaderno, milagrosamente preservado por la atmósfera seca de la galería, contenía decenas de páginas de escritura manuscrita en una lengua que Leclerc no sabía leer, pero que identificó como latín. Temblando de emoción, subió a la superficie y llamó de inmediato a Auguste Dubois. Este, comprendiendo la gravedad de la situación, envió un mensaje al obispo de Bailleux. En las horas siguientes, Monseñor Hugoin en persona se presentó en el chantier acompañado de su secretario, el abad Prosper Guéranger, hombre de una erudición notable. El examen del cuaderno por el abad Guéranger reveló una verdad tan inquietante que puso en duda todo lo que se creía saber sobre la desaparición de la hermana Margarita de Beaulieu. El cuaderno era un diario íntimo escrito en latín por la misma Margarita. Las primeras páginas, fechadas en el otoño de 1731, describían sus investigaciones en los archivos del convento. Margarita detallaba allí sus descubrimientos sobre el desvío de fondos, la correspondencia secreta de la Madre Agnès y la venta de información a espías del rey. Pero lo que conmovió a los lectores fueron las últimas páginas del cuaderno, escritas en condiciones manifiestamente dramáticas. La escritura, al principio regular y cuidada, se volvía cada vez más temblorosa, casi ilegible. Las frases se hacían cortas, entrecortadas, como si la autora luchara contra el agotamiento y el miedo. Estas páginas revelaban las circunstancias exactas de la desaparición de Margarita. El 15 de diciembre de 1731, había decidido confrontar a la Madre Agnès con sus descubrimientos. Exigía que la superiora cesara sus malversaciones y confesara públicamente sus crímenes. La Madre Agnès, presa de pánico, se negó a aceptar, pero secretamente drogó el vaso de vino que Margarita bebía cada noche antes de sus devociones. Cuando la joven religiosa se desmayó en la cripta, la Madre Agnès la arrastró hasta la galería subterránea que conocía desde hacía tiempo. Esta galería,
excavada en el siglo XIV para servir de refugio durante la Guerra de los 100 Años, comunicaba con la cripta a través de una abertura oculta detrás del altar de Santa Teresa. Y allí, en esa galería, la Madre Agnès cometió lo irreparable. Las últimas páginas del cuaderno de Margarita constituyen uno de los testimonios más conmovedores y aterradores de la historia de la literatura francesa, escrito en total oscuridad a tientas con una pluma improvisada empapada en su propia sangre. Estas páginas revelan la agonía de una mujer confrontada a la crueldad humana en su forma más abyecta. Margarita relata cómo recobró el conocimiento en la galería subterránea, con las manos y los pies atados, la boca amordazada con un trozo de tela. La Madre Agnès estaba sobre ella, sosteniendo una antorcha que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes húmedas. En esa luz vacilante, el rostro de la superiora había perdido toda traza de compasión cristiana. Era la máscara de la codicia y el miedo, deformada por 15 años de mentiras y corrupción. Deberías haberte limitado a orar y callar, dijo la Madre Agnès con una voz glacial. Podrías haber vivido feliz en la ignorancia, pero quisiste indagar, descubrir, juzgar. Ahora pagarás el precio de tu curiosidad. La Madre Agnès explicó entonces a Margarita la magnitud de su sistema de corrupción. Desde hacía 15 años, desvió sistemáticamente las donaciones del convento para financiar un estilo de vida lujoso. Poseía una casa secreta en Caen donde recibía a hombres poderosos, parlamentarios y financieros a quienes vendía información sobre las familias nobles cuyas hijas eran pensionistas en el convento. Más grave aún, chantajeaba a algunas de estas familias amenazando con revelar sus secretos más íntimos, adulterio, bastardos, deudas de juego, alianzas secretas. Nada escapaba a su red de espionaje. Las jóvenes pensionistas, sin saberlo, le proporcionaban toda la información que necesitaba al contar ingenuamente las conversaciones que sorprendían en sus hogares. «¿Crees que sirves a Dios?», se burló la Madre Agnès. «Pero yo sirvo a amos mucho más poderosos. Hombres que pueden hacer y deshacer reputaciones, que pueden enriquecer o arruinar con una sola palabra. Tengo más poder entre estos muros que ninguna santa jamás tuvo». Margarita, en su cuaderno, describe el terror que la invadió cuando comprendió que la Madre Agnès no tenía intención de liberarla. La superiora lo tenía todo planeado. Explicaría la desaparición de Margarita afirmando que la joven religiosa, consumida por escrúpulos excesivos, había huido del convento para refugiarse en una orden más estricta. La familia de Beaulieu, comprometida en el asunto que había llevado a Margarita al convento, no plantearía preguntas embarazosas. «Esta galería será tu tumba», anunció la Madre Agnès. «Nadie te encontrará nunca aquí. Dentro de unos años, cuando tus huesos se hayan convertido en polvo, haré tapiar definitivamente la entrada. Te unirás a las otras almas perdidas que rondan estos subterráneos». Porque Margarita no fue la primera víctima de la Madre Agnès. La superiora confesó haber hecho desaparecer en los años anteriores a otras dos religiosas que habían descubierto sus actividades, la hermana Benedicte de Robret en 1725 y la hermana Cécile de Montmorency en 1728. Sus desapariciones habían sido explicadas de la misma manera y sus familias habían aceptado las versiones oficiales. «Ya ves», concluyó la Madre Agnès con una sonrisa cruel, «Dios protege a quienes saben adaptar su palabra a las necesidades del mundo. Tú solo eras una idealista ingenua. El mundo no tiene lugar para los idealistas». Con estas palabras, la Madre Agnès abandonó la galería llevando la antorcha y sumiendo a Margarita en una oscuridad total. Selló la entrada de la galería con una piedra masiva, condenando a la joven religiosa a una muerte lenta y atroz. Lo que sigue en el cuaderno de Margarita supera en horror todo lo que la imaginación humana puede concebir. Sola en la gélida oscuridad, privada de comida y agua, luchó durante días contra la locura y la desesperación. Las primeras páginas tras su encarcelamiento aún dan testimonio de una fe inquebrantable. Reza, recita salmos, implora a Dios que le dé la fuerza para perdonar a su verdugo. Pero con el paso de los días, el tono cambia. El hambre y la sed comienzan a desintegrar su razón. Oye voces, tiene visiones, dialoga con interlocutores invisibles. A veces cree escuchar los cantos de sus compañeras celebrando los oficios sobre ella. Grita, suplica, golpea las paredes de piedra hasta despellejarse las manos. Tercer día, creo. Mis labios están secos como pergamino. He lamido las paredes para recoger la humedad que resuma de la caliza. El sabor es amargo, terroso. Mis oraciones se mezclan con gemidos que ya no puedo contener.
Señor, ¿por qué me has abandonado? Quinto día, tal vez el sexto. No puedo contar más. Los calambres me retuercen el estómago. He comido un trozo de cuero arrancado de mi zapato. El hambre es una bestia salvaje que me devora por dentro. Ahora entiendo por qué los mártires suplicaban a sus verdugos que abreviaran su sufrimiento. No sé qué día es. El tiempo no existe en esta oscuridad. He encontrado una piedra afilada. He grabado mis acusaciones en la pared para que la verdad sobreviva a mi carne. Si alguien encuentra algún día estas palabras, que sepa que la madre Agnès de Montclé es una asesina. Que sepa que la justicia de Dios triunfará al final. Las últimas páginas del cuaderno son casi legibles. La escritura se vuelve temblorosa, incoherente. Margarita delira. Se dirige a su madre fallecida, confiesa pecados imaginarios, recita fragmentos de latín entremezclados con súplicas patéticas. Oigo pasos. ¿Alguien viene? No, otra alucinación. Mis uñas están gastadas hasta la carne. He rascado la piedra hasta sangrar. Mis dedos no son más que llagas y huesos. Señor, toma mi alma, no puedo más. La sed es peor que todo. Mi lengua se ha hinchado en mi boca. No puedo tragar. A veces siento el sabor de la sangre. Creo que me muerdo la lengua sin darme cuenta. Perdóname, Dios mío. Perdóname por haber querido hacer el bien. La última frase del cuaderno, trazada con una mano moribunda, resume todo el desespero de esta mujer excepcional confrontada al fracaso de sus ideales. Mater misericordiae, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae, Madre de misericordia, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Si estas revelaciones te hielan de horror, cuéntanos en los comentarios qué piensas de la crueldad humana cuando se oculta tras la religión. Tu compromiso nos anima a seguir desenterrando estas historias que la historia oficial quiso sepultar. La lectura del cuaderno de Margarita conmovió profundamente a Monseñor Hugoin y al abad Guéranger. Estos hombres de iglesia, habituados a las bajezas humanas por su ministerio, se enfrentaban a un crimen de una magnitud que superaba su comprensión. ¿Cómo una mujer consagrada a Dios pudo cometer tales actos? ¿Cómo la institución que servían pudo albergar a un monstruo así? Pero más allá de la emoción, había una cuestión práctica alarmante. ¿Qué hacer con este descubrimiento? Revelar públicamente el asunto podría asestar un golpe terrible a la reputación de la Iglesia, ya debilitada por los trastornos revolucionarios en plena campaña de restauración del catolicismo francés. Un escándalo así podría comprometer años de esfuerzo. Monseñor Hugoin decidió llevar a cabo una investigación discreta para verificar la autenticidad de las acusaciones de Margarita. Encargó al abad Guéranger que consultara los archivos diocesanos para rastrear a las otras dos religiosas mencionadas en el cuaderno, la hermana Benedicte de Robret y la hermana Cécile de Montmorency. Las investigaciones del abad confirmaron las afirmaciones de Margarita. Ambas religiosas habían desaparecido en las circunstancias descritas y sus familias habían aceptado sin rechistar las explicaciones oficiales. Más inquietante aún, el abad descubrió en las cuentas del convento irregularidades flagrantes durante el periodo en que la madre Agnès dirigía el establecimiento. Donaciones importantes no aparecían en los libros de cuentas. Propiedades legadas al convento habían sido misteriosamente vendidas a precios irrisorios a compradores cuyos nombres reaparecían en la correspondencia secreta descubierta por Margarita. Todo coincidía. La madre Agnès de Montclé había dirigido efectivamente durante 15 años un sistema de corrupción de gran envergadura. Pero había algo aún más grave. Al investigar en los archivos notariales de Caen, el abad Guéranger descubrió que la madre Agnès poseía efectivamente una casa en esa ciudad, comprada bajo un nombre falso en 1720. Esta casa, situada en un barrio discreto, había sido el escenario de reuniones secretas donde se reunían personalidades influyentes de la región. El abad identificó a varias de estas personalidades gracias a los registros de la época. Había allí parlamentarios, financieros, cortesanos, todos vinculados de una u otra manera a las familias cuyos hijas eran pensionistas en el convento. La red de espionaje y chantaje establecida por la madre Agnès era de una sofisticación notable. Estos descubrimientos planteaban un problema moral y político considerable. Revelar el asunto significaría comprometer a familias enteras, algunas de las cuales aún ocupaban posiciones importantes bajo el Segundo Imperio. Las repercusiones políticas podrían ser considerables.
Tras 3 meses de investigación secreta, Monseñor Hugoin tomó una decisión que sellaría el destino de este asunto por más de un siglo. El 15 de septiembre, convocó en su despacho a todos los que habían tenido conocimiento del descubrimiento: Auguste Dubois, Jean-Baptiste Leclerc, el abad Guéranger y Violet Leduc. Señores, declaró el obispo con voz grave, nos enfrentamos a un dilema terrible. La verdad que hemos descubierto es abrumadora, pero revelarla públicamente causaría más daño que bien. La Iglesia atraviesa un periodo difícil. Necesita confianza, no escándalos. El obispo explicó su decisión. El cuaderno de Margarita y los restos descubiertos en la galería serían depositados en los archivos secretos del Vaticano, bajo el más estricto secreto. La entrada de la galería sería tapiada definitivamente. Los trabajos de restauración continuarían como si nada hubiera pasado. No podemos resucitar a los muertos, continuó Monseñor Hugoin. Pero podemos evitar que su sufrimiento cause más sufrimientos. La madre Agnès de Montcl murió hace mucho tiempo. La justicia de Dios ya se ha ejercido sobre ella. A nosotros nos toca proteger a los vivos. Esta decisión no se tomó sin debate. El abad Guéranger, hombre de una rectitud ejemplar, abogó por que se revelara la verdad, al menos para rehabilitar la memoria de Margarita. Violet Leduc, como laico, se sentía menos obligado por las consideraciones diplomáticas de la Iglesia. Pero Monseñor Hugoin se mantuvo firme. Hizo firmar a todos los testigos un compromiso solemne de guardar el secreto sobre su descubrimiento. Este compromiso iba acompañado de amenazas temporales y espirituales que disuadieron cualquier intento de revelación. Auguste Dubois recibió una suma considerable a cambio de su silencio y el de sus obreros. Jean-Baptiste Leclerc fue trasladado a un chantier en una región lejana con un aumento de salario que compensó ampliamente este desplazamiento. Violet Leduc, aunque reacio, aceptó guardar silencio a cambio de encargos prestigiosos para otras restauraciones. Solo el abad Guéranger conservó un registro escrito del asunto. En un dossier secreto guardado en sus archivos personales, consignó todos los detalles de la investigación, todos los documentos descubiertos, todas las pruebas de la culpabilidad de la madre Agnès. Este dossier, según sus instrucciones, no debía abrirse hasta un siglo después de su muerte. Los trabajos de restauración del convento se reanudaron como si nada hubiera pasado. La entrada de la galería subterránea fue tapiada con un cuidado meticuloso y el altar de Santa Teresa fue reconstruido encima. Ningún rastro visible quedaba de este descubrimiento macabro. Los obreros que habían participado en las excavaciones fueron dispersados en otros chantiers. Quienes intentaron hablar se toparon con la incredulidad general. ¿Quién creería a simples albañiles acusando a la Iglesia de ocultar un crimen de más de un siglo? Solo Jean-Baptiste Leclerc conservó una prueba tangible del asunto. Antes de abandonar el chantier, había tomado secretamente un fragmento del cuaderno de Margarita, una página donde la joven religiosa describía las torturas que sufría. Esta página la guardó preciadamente hasta su muerte, transmitiéndola a su hijo con la instrucción de no olvidarla nunca. El convento restaurado abrió sus puertas en 1853. Convertido en internado para jóvenes de la burguesía, acogió durante casi 50 años a las hijas de las mejores familias de Normandía. Ironía del destino, era exactamente el tipo de establecimiento que la madre Agnès de Montclair había soñado dirigir, un lugar donde el dinero y la influencia contaban más que la espiritualidad. Las pensionistas y sus profesoras no sospechaban nada del drama que se había desarrollado un siglo antes bajo sus pies. Sin embargo, a veces, algunas jóvenes afirmaban oír ruidos extraños en la capilla, gemidos sordos que parecían surgir de las profundidades de la tierra. Pero estos testimonios se atribuían a la imaginación fértil de las adolescentes. En 1905, la ley de separación de la Iglesia y el Estado llevó al cierre del internado. El convento fue vendido a un particular que lo transformó en un castillo de recreo. Durante las 2 guerras mundiales, sirvió sucesivamente como hospital militar y centro de refugiados. Hoy, el convento de Santa Teresa se ha convertido en un hotel de lujo frecuentado por una clientela adinerada que busca el encanto de lo auténtico en un marco histórico. Los huéspedes no sospechan que duermen sobre la tumba de 3 mujeres asesinadas por aquellas que deberían haberlas protegido. El caso del convento de Santa Teresa ilustra perfectamente los mecanismos por los cuales se construye la historia oficial eliminando todo lo que podría manchar la imagen de las instituciones dominantes. Durante más de siglo y medio, el crimen de la madre Agnès de Montclair permaneció enterrado bajo el peso del silencio institucional.
Pero ¿realmente ignoraron la verdad las familias de las víctimas? La actitud de los Beaulieu durante la desaparición de sus hijas sugiere que sabían más de lo que querían admitir. Tal vez fueron contactados por los cómplices de la madre Agnès. Tal vez recibieron amenazas. Tal vez prefirieron el silencio a un escándalo que habría arruinado su reputación. Esta hipótesis se ve reforzada por el descubrimiento en los años 1920 de un documento inquietante en los archivos del castillo de Corville-sur-Eure, antiguo dominio de la familia de Beaulieu. Se trata de una carta fechada en 1732, un año después de la desaparición de Margarita, en la que el conde Armand de Beaulieu escribe a su hermano: «El asunto de nuestra pobre Margarita está definitivamente cerrado. Debemos resignarnos a no conocer nunca la verdad sobre su destino. Algunos secretos son demasiado peligrosos para ser revelados». Esta carta sugiere que la familia de Beaulieu tenía sus propias sospechas sobre las circunstancias de la desaparición de Margarita, pero que eligió guardar silencio por razones que aún se nos escapan. Lo mismo ocurre con las familias de Roubret y Montmorency, cuyas hijas también habían desaparecido en circunstancias misteriosas. Sus archivos familiares, consultados discretamente a principios del siglo XX por historiadores independientes, contienen alusiones inquietantes a asuntos delicados que habrían requerido la mayor discreción. Todo parece indicar que se organizó una red de silencio en torno a los crímenes de la madre Agnès de Montcl, involucrando no solo a la Iglesia, sino también a las familias de las víctimas. Este pacto de silencio, mantenido durante generaciones, explica por qué el caso nunca salió a la luz a pesar de las pistas que se acumulaban. Hace 100 años, tras el descubrimiento de los restos de Margarita, el abad Guéranger, ya fallecido, su dossier secreto fue abierto según sus instrucciones. El contenido de este dossier, conservado en los archivos privados de su familia, reveló finalmente la magnitud del escándalo silenciado por la Iglesia. Pero incluso esta revelación despertó un interés limitado. En plena reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, Francia tenía otras prioridades que rememorar los crímenes de un pasado lejano. Los pocos historiadores que intentaron dar publicidad al caso se enfrentaron a la indiferencia general y a presiones discretas del establishment religioso. Hubo que esperar a los años 70 y la liberalización de las costumbres para que la historia de la hermana Margarita de Beaulieu encontrara finalmente eco en la opinión pública. Se publicaron varios libros de historia, se realizaron algunos documentales televisivos, pero siempre con la prudencia necesaria al tratar las zonas oscuras de la historia religiosa. Aún hoy, la Iglesia Católica no ha reconocido oficialmente los crímenes cometidos en el convento de Santa Teresa. En sus archivos, Margarita de Beaulieu sigue mencionada como alguien que dejó el convento en 1731 por razones personales. La madre Agnès de Montcl sigue figurando en la lista de superioras meritorias que honraron la orden benedictina. Esta persistencia en el negación oficial plantea preguntas inquietantes sobre la capacidad de las instituciones para reconocer sus errores y hacer un examen de conciencia. ¿Cuántos otros casos similares duermen aún en los archivos secretos? ¿Cuántas otras víctimas esperan aún que se les haga justicia? La historia de Margarita de Beaulieu podría ser solo la punta de un iceberg mucho más grande. En toda Europa, los conventos y monasterios del siglo XVIII albergaron secretos que la historia oficial prefirió olvidar. Testimonios fragmentarios, alusiones inquietantes, desapariciones inexplicables salpican las crónicas de la época sin ser nunca investigadas a fondo. ¿Qué esconden realmente estas instituciones que se proclamaban al servicio de Dios? ¿Cuántas madres Agnès de Montcl ejercieron su poder en la sombra, protegidas por el respeto ciego que los fieles profesaban a la Iglesia? ¿Cuántas Margaritas de Beaulieu pagaron con su vida su sed de verdad y justicia? Estas preguntas inquietantes siguen acechando nuestra época. En 2019, cuando el incendio de Notre Dame de París reveló esqueletos emparedados en los cimientos de la catedral, muchos pensaron en la historia de Santa Teresa. Estos hallazgos, rápidamente ocultados por las autoridades, recuerdan que la historia aún guarda numerosos misterios que algunos preferirían ver enterrados para siempre. ¿Crees que toda la verdad ha sido revelada en esta historia? ¿Piensas que Margarita de Beaulieu y sus compañeras de infortunio han encontrado finalmente la paz que merecían? ¿O estimas que aún quedan secretos por descubrir en las profundidades de nuestro pasado religioso? Dinos qué opinas en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal para descubrir otros misterios de la historia, y sobre todo, comparte esta historia con todos aquellos que, como tú, creen que la verdad siempre termina por triunfar, aunque tarden siglos en emerger de las tinieblas del silencio.